Los saludo a todos ustedes con particular, digamos, afecto. He estado escuchando atentamente lo que han venido diciendo sobre esta temática. La verdad de las cosas es que nosotros tenemos que reconocer que la forma en que el Estado de Chile ingresó a la Araucanía fue realmente una acción extremadamente violenta, muy violenta. Y por otra parte, yo creo que fuera de los límites de lo que pasó con el mundo indígena en muchos otros lugares por esa misma época, en el sentido de que no solamente aquí se conquista un territorio, sino que el problema más grave es que se desconoce absolutamente la identidad, la cultura del pueblo mapuche, se la desconoce y lo peor de todo es que se la prohíbe. Entonces, por una parte, los sacan de sus tierras. Por otra parte, eliminan, porque eliminaron, digamos, comunidades indígenas que, como bien sabemos, no son comunidades. No sé si la palabra podría ser como clanes, pero su manera de vivir y organizarse, cada una tenía sus autoridades ancestrales, tenía su cosmovisión, tenía su cultura, su manera de practicar la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso fue desconocido y se los saca a todos y después se los reduce en estas famosas reducciones, como se le llamó, y ahí los juntan, desaparecen, por lo tanto, muchas comunidades y son obligados a vivir juntos. Ellos nunca vivían juntos, sino que cada grupo tenía su propia identidad, no tenía nada que ver con la identidad del lado. Bueno, todo eso se desconoció. Y tal vez lo más grave, que no pasó en otras partes del mundo, que estaban en procesos similares, lo más grave es que se les prohibió hablar su lengua, se les prohibió, digamos, practicar su fe, su religión. Entonces, después se los obligó a educarse, digamos, de una manera, o sea, trataron de chilenizarlos, lo cual implica desconocer absolutamente lo que son, su identidad, etcétera. Entonces, han sido cosas muy graves. Y a eso se le llamó pacificación de la Araucanía. Hoy día nosotros nos damos cuenta de que pacificación nunca ha habido, porque esa no es una manera de pacificar la manera como el Estado de Chile ingresa en estos territorios. Porque en esa época ya había también derechos civiles en otras partes. Acá nada de eso fue respetado. Lo que pasó aquí en Chile es una cosa muy impresionante. Y entonces, después se entregan los famosos títulos de merced, pero títulos de merced que después, a través de muchas maniobras de gente que llegó
a colonizar de fuera, chilenos y no chilenos, que llegaron a la Araucanía, la verdad de las cosas de que gente chilena, de una manera muy particular, se las ingenió para ir cambiando las reglas del juego y al final terminaron eh, haciéndose cargo, digamos, de las tierras, que ya eran las que eran, que les habían dejado sus títulos de merced, pero después a través de muchas artimañas y de tipo según el derecho, aquí y allá, y buscaron fórmulas, al final terminaron arrebatándole incluso sus tierras que ellos tenían gracias a los títulos de merced. Tampoco eso fue en ese sentido respetado. Monseñor, ¿cómo cree usted que es lo que hace falta para lograr hoy un diálogo fraterno considerando todo esto que nos cuenta usted del pasado? Yo lo que tendría que decir es que llevamos 200 años en guerra, eh, porque justamente nunca se pacificó esto, o la manera como trataron de pacificarlo. En este momento hay una desconfianza enorme hacia el Estado, porque el Estado no ha tenido la voluntad política, nunca la ha tenido. Hasta el día de hoy no la ha tenido. La voluntad política realmente de hacer lo que tiene que hacer. Y aun cuando muchas veces, ¿no es cierto?, llegaron a grandes acuerdos, resulta que 200 años después nos damos cuenta de que nunca ninguno de esos acuerdos fue respetado y fue llevado a cabo hasta el día de hoy. Si hoy día no está ni siquiera el reconocimiento constitucional. Entonces la desconfianza hacia el Estado es enorme, muy grande, y con justa razón. Entonces hay que reponer las confianzas. Por eso hemos invitado al Centro Nansen, que nos venga a colaborar, que nos venga a ayudar. Ellos llevan ya un par de semanas trabajando en la Araucanía, están muy contentos con lo que están haciendo. Aquí el tema es el diálogo. Tenemos que sentarnos primero para conocernos, sentarnos para ver quién es el otro, cómo siente, cómo ve esto, cuáles son sus angustias, cuáles son sus esperanzas sobre el futuro de la Araucanía. Que todos, unos y otros, puedan participar. Ojalá se sume la mayoría de la Araucanía en esto, pero tenemos que estar todos involucrados. Y porque realmente solamente a través del diálogo con las características, metodología y pedagogía de Nansen, yo creo que nosotros podemos efectivamente lograr llegar a acuerdos que pueden ser fundamentales para el futuro y para que se haga justicia en todo sentido a unos y otros. Es interesante como dato, que cuando se escribió la primera constitución chilena, esta hablaba de la presencia del pueblo mapuche. Y de ahí para adelante, hasta el día de hoy, todas las otras constituciones no está el pueblo mapuche. Así como un ejemplo, digamos, de, ¿verdad? No están, desaparecieron, nunca más las constituciones, nunca más volvieron a hablar del tema mapuche. Pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá y reconocer que Chile es un país multicultural, que Chile tiene una, digamos, que tiene que reconocer su hermosa morenidad, como dice nuestro poeta que sacó también el Premio Nacional de Literatura, ¿cierto? Mapuche. Es decir, lo que tenemos que reconocer es que en realidad Chile
es un país que está compuesto por distintos tipos de pueblos. Y por lo tanto no es una unificación. Chile no es idéntico, sino que ya es hora de reconocer, son 9 los pueblos que están formalmente, ¿no es cierto?, como dicho, estos pueblos son, aunque todavía no tengan el reconocimiento, pero ahí están. Y cada pueblo tiene lo suyo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de darnos cuenta de que Chile es un país multicultural, donde hay distintos tipos de pueblos allá adentro. Y cada pueblo tiene su identidad, su cultura, su cosmovisión, y etcétera, etcétera. Tenemos que hablar de todos ellos, ¿verdad? Pensemos solo en los Rapa Nui, cómo tienen ellos, cómo viven ellos muy a fondo su ser Rapa Nui. Ellos dictan prácticamente las leyes, lo que se hace ahí, lo que no se debe hacer, pero reconoce que están todos bajo un mismo Estado. Reconocen todos que están bajo un mismo Estado, pero un mismo Estado que a su vez les reconoce a ellos un estatuto especial que es propio de ellos, donde implica entonces efectivamente todo el tema, ¿qué se entiende por territorio? ¿Qué se entiende por territorialidad? Y además respetar la forma que cada pueblo tiene de vivir, de organizarse, de ver las cosas, la realidad, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un paso muy importante que tenemos que dar y que reconocer. Y esto es una tremenda riqueza. Esta diversidad es una riqueza para todos. Todos ganamos con esto, efectivamente. Eh, entonces, yo creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es fundamentalmente eso y respetar sus propios, digamos, sus propias constituciones. No sé cómo sería la palabra correcta, pero cada pueblo tiene su forma de organizarse, de administrar justicia, ¿no es cierto? Las autoridades ancestrales administraban la justicia en sus territorios para su gente, en cosas que eran propias de ellos, de acuerdo a lo que ellos entienden por justicia, por ejemplo. Entonces, estos son los temas en los que tenemos que avanzar. Y todos vamos a ganar con una cosa como esta. Y todos dentro de un único Estado, como ponía yo el ejemplo, ¿no es cierto?, de Rapa Nui. Pero todos dentro de un mismo Estado. Pero es un Estado que es pluricultural, y tenemos que respetar eso. Y entonces el diálogo con el resto del país también va a ser muy interesante, sumamente interesante. Yo creo que en el tiempo, si logramos realmente avanzar en esto, yo creo que podemos tener un país mucho mejor, mucho mejor. Y un Estado que realmente sea respetado por todos y que goce de la confianza de todos. Solo clarificar que el Centro Nansen va a hablar con toda la Araucanía, no solamente con los líderes, sino que tiene la tarea de hablar si tiene que hablar con el millón que vivimos ahí, lo van a hacer. De hecho, ellos tienen planificado los primeros 2 años para esto. Se les van a ir solo en escuchar a la Araucanía. Entonces, y a cuantos quieran, digamos, conversar, ojalá todos. Pero esa es la idea, para clarificar un poco a Patricio. Ahora, y por último,
decir que, mire, tengamos esperanza. Yo tengo mucha esperanza de que vamos a salir bien de esto. Sin duda que es un proceso largo. Nansen piensa en 10 años. Las cosas no se arreglan de la noche a la mañana, ni por un decreto, ni siquiera por una ley, ni siquiera por una constitución. Porque aquí hay que reparar confianzas. Hay que aprender a dialogar, a escucharnos, a conocernos y qué sé yo, y encontrar juntos, porque somos nosotros los que tenemos que encontrar la respuesta. Y yo creo que yo tengo muchas esperanzas que sí lo vamos a conseguir. Así que mi llamado es eso, tengamos esperanza, que vamos a salir de esto y vamos a salir bien, si Dios quiere. Así que eso es lo que yo le quería decir y me despido. Peucayal, Chaltumay, y a todos y todas por la mien, por Peñi, Compuche.